soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Tú eres nuestra roca, Señor, y nada, Señor, nos moverá de tu presencia. En ti, Señor, edificaremos nuestra vida cada día, Señor. No habrá tempestad, Señor, no habrá nada, Señor, que nos aparte de ti. Tú eres nuestra roca, Señor. Oh, cantémosle a Él y digámosle, aquel que confía en ti, aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. Una vez más, aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. Caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Eres tú, Señor. Buenos días mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias una vez más por estar aquí conectados con nosotros, con Casa de Oración Nueva York, y le damos a todos la bienvenida. Como dice el pastor Chuy, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de qué país nos están viendo, ¿verdad? Sabemos que en diferentes lugares el horario es totalmente diferente. Así que gracias por estar aquí una vez más con nosotros, conectados para recibir la palabra que nuestro Dios tiene preparado para nosotros en esta mañana. Y bueno, ¿qué les parece si aprovechamos el tiempo y vamos directamente a la palabra? Le damos gracias al Señor por el tiempo de la alabanza y la adoración. Y en esta mañana tenemos un tema. Estamos trayendo una serie de temas los domingos. Todo comenzó como sencillamente una enseñanza, ¿verdad? Y ya se ha ido llevando como serie. Y estamos hablando de, ¿verdad?, una serie de enseñanzas llamado la palabra, la oración y la adoración. Y hemos podido ver aquí, hemos desarrollado, ya vimos las enseñanzas pasadas, el domingo y el pasado y el anterior, acerca de la palabra. Y en este domingo, esta mañana, vamos a hablar e iniciar la parte de la oración. Luego vamos a hablar de la adoración. Y como tercera parte de esta serie, ¿verdad? Puede titular ahí, si usted toma notas, le puede poner ahí la oración. Y en esta mañana vamos a estar viendo algunos aspectos acerca de la oración, y vamos a tomar esta enseñanza como una introducción a la oración. Vamos a estar viendo por lo menos 2 o 3 más enseñanzas de la oración, y luego proseguimos con los temas de la adoración. Pero quiero que usted me acompañe al libro de Efesios 6. Vamos a leer Efesios 6, versículo 12. Y la razón por qué voy a leer este texto de inicio es porque encontramos en la armadura de Dios la espada, el escudo, la pechera, ¿verdad? El preso, los calzados del evangelio, el yelmo, todo eso. Pablo utiliza metafóricamente un ejemplo de un soldado romano, y utiliza cada pieza del uniforme o de la armadura de un soldado romano, la utiliza para referirse a una parte como una defensa u ofensa de nuestra vida espiritual, teniendo como contraste a Satanás como enemigo. Y por eso vamos a ver aquí al principio del verso cómo inicia este verso 12. Y Efesios 6 nos habla de ese orden que Pablo nos deja escrito allí, inspirado por el Espíritu Santo, de que todo creyente debe tener siempre la armadura puesta, ¿verdad? La armadura, y eso es un error que muchos cometen, muchos se ponen la armadura después que pecan, no antes que llegue el ataque o la tentación de Satanás. Por eso es que nosotros siempre andamos con la armadura de Dios en todo tiempo, día y noche. Vamos a leer el versículo 12, vamos a ver lo que dice Efesios 6:12,
Y tomaremos muchos ejemplos hoy bien metafóricos para entender muchos puntos. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos, fíjense, no tenemos nuestra lucha, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Sangre y carne se refiere a seres humanos. Es decir, nuestra guerra real no la estamos librando con las personas, aunque encontramos problemas con las personas, hay quienes nos agreden, las guerras, los pleitos, las enemistades, todo eso se manifiesta a través de los seres humanos, pero el texto nos deja dicho que nuestros enemigos no son los seres humanos, que cuando alguien hace alguna maldad está siendo influenciado por algo mucho mayor y espiritual que no podemos ver con los ojos. Por eso la palabra lo trae a luz. Dice, si no tenemos lucha contra principados, y aquí detalla un ejército demoníaco, ¿verdad?, que está bajo el orden de Satanás, o la orden de Satanás. Dice, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Es decir, en los lugares celestiales habla de los lugares invisibles, fuera de este mundo que es material y tangible. Pero sigue diciendo el verso 13. Dice, por tanto, y aquí la palabra por tanto dice, entendiendo eso, entendiendo que nuestra lucha no es con un ser humano, ¿verdad? Porque si peleamos con un ser humano, utilizamos armadura material, física, ¿verdad? Tangible. Pero ¿cómo peleamos? ¿Cómo podemos batallar con un espíritu? Bueno, aquí el apóstol Pablo nos va a enseñar. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, entendiendo a qué enemigo estamos enfrentando. Dice aquí Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis. Y ahí podemos decir, si no tenemos toda la armadura, no podremos enfrentar los ataques del enemigo. Para que podáis resistir en el día malo, es decir, cuando llegue el ataque. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, es la palabra. Vestidos con la coraza de justicia, es la misma palabra. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, es la misma palabra. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, el cual viene por el oír la palabra, con que podáis apagar todos los dardos, miren bien, de fuego del maligno, los pensamientos malignos de Satanás que planta en nuestra mente. Luego dice, y tomad el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego dice a continuación, ya tuvimos la enseñanza de la palabra los domingos pasados, pero aquí continúa, hace una conexión y una unión entre la palabra y la oración. Dice el 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, fíjense lo que aquí Pablo termina diciendo como parte de la armadura. Muchos terminan la armadura hasta donde dice tomando la espada del Espíritu, que es la palabra, pero a veces ignoran que el 18 dice orando, es una continuación, en todo tiempo y súplica en el Espíritu. Y orar en el Espíritu en este contexto significa orar conforme al propósito tanto que el Espíritu produce en nosotros, pero discernido por la palabra. Es decir, todo lo que pidamos que sea conforme al propósito central de Dios. Estamos orando en el Espíritu porque el Espíritu siempre va a querer movernos a hacer la voluntad de Dios. Romanos 8 dice que no sabemos pedir como conviene, el Espíritu intercede por nosotros, pide por nosotros. Entonces siempre aquí la idea de pedir en el Espíritu, orar en el Espíritu, tiene que ver siempre con pedir conforme a la voluntad de Dios. Bueno, esa es suma importancia de que cada creyente en Jesús mantenga siempre todo, en todo tiempo, se mantenga pegado a las Escrituras. ¿Por qué inicio diciendo esto? Porque tanto orar, servir a Dios, todo lo que la palabra nos enseña, debemos de hacerlo exactamente como la palabra nos enseña. Porque corremos el peligro, y esta es la tendencia del hombre, que cuando nos
congregamos en algún lugar, de inmediato no falta el pastor que le agrega una lista de reglas a lo que hay que hacer en la iglesia, y no hay forma de cómo explicarle a las ovejas dónde en la Biblia dice eso. Entonces, todo lo que hacemos, tratamos lo posible de apegarnos a las Escrituras. Todo lo que hagamos, nuestro sentir, el yo creo, de que muchos tienen el yo creo. No, pastor, porque es que yo creo. Bueno, en Cristo no existe yo creo. Ya ese yo creo lo sometimos en la cruz. Ahora es Cristo es el que cree. Cristo es el que ahora nos dirige a través de su palabra. Bueno, muchos cometen el error de que cuando las cosas no salen, no están saliendo como ellos quieren, comienzan a buscar enseñanzas fuera de la Biblia, ¿verdad? Y directamente no dicen, déjame buscar algo que no diga la Biblia, pero comienzan a buscar soluciones fuera del propósito de Dios, sencillamente por huir del dolor, huir del sufrimiento y de la dificultad que a veces enfrentamos. Y muchas veces lo hacen buscando comodidad o que su problema se resuelva más rápido y no confían en Dios. Y vamos a ver algo muy prevalente en la palabra que nos enseña que la oración no es un medio para quitarnos el problema de encima. No se olvide de eso. La oración no es un medio para quitarnos el problema de encima. Muchos ven la oración como voy a orar para que Dios me quite esto o me dé aquello. Y desafortunadamente vamos a ver a través de estas enseñanzas que el propósito de la oración no es ese. Bueno, la Biblia, en un sentido más general, nos enseña tres cosas fundamentales en la oración. Y esto obviamente, aunque hoy voy a hablar un poco como si fuera una introducción, vamos a ver más adelante diferentes tipos de enseñanzas que van a completar estas tres cosas fundamentales en la oración. Podemos llamarle en una sola palabra el modelo, el corazón y resultados, ¿verdad? El modelo de la oración, el corazón en la oración y los resultados de la oración. Bueno, los tres puntos más definidos es el orden de la oración. Cómo debemos orar, en qué orden, ¿verdad? Cuando el Señor, sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar. El Señor le dio un Padre Nuestro, que vamos a ver después, pero ese Padre Nuestro era un orden de cómo orar, el orden. Es como si fueran, si podemos decir, los planos para poder ver el orden de la oración. Segundo, tenemos la actitud en la oración. Y por eso hablé del corazón. El primero es un modelo, el segundo es el corazón, es la actitud en la oración. Y tercero es el propósito de la oración. ¿Por qué oramos? Porque dentro de la oración vamos a ver que hemos aprendido de que no importa lo que le pidamos a Dios, ya Dios sabe lo que vamos a pedir y Dios va a cumplir su propósito. Y muchos dirían, bueno, ¿para qué oramos? Bueno, eso vamos a ver a través de esta serie. El orden de la oración, la actitud en la oración y el propósito de la oración. Habla de resultados. Bueno, hoy estaremos enfocándonos en algunos aspectos de por qué se nos dificulta tanto llevar un estilo de vida de oración. Vamos a ver algunos puntos aquí. Bueno, hagamos una analogía acerca de por qué es una gran lucha tener una vida de oración. Vamos a hacer un ejemplo bien metafórico, algo que va a ser muy sencillo a entender, pero que nos va a arrojar luz espiritual. El efecto más grande que el nuevo nacimiento causó en nuestros corazones, y esto que voy a decir es la razón por qué Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Este ejemplo que voy a usar. ¿Cuál es el ejemplo? Bueno, hubo un efecto en el nuevo nacimiento en nuestros corazones que muchas veces ignoramos y a veces no sabemos ni distinguir entre un creyente y un no creyente. Es decir, la diferencia de uno que no es creyente, que quiere, ¿verdad?, vivir para Dios o en buenas obras, o un cristiano que ya nació de nuevo y vive para la gloria del Señor. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué efecto diferente hay antes de nacer de nuevo yo querer agradar a Dios o después de nacer de nuevo y querer agradar a Dios? Bueno, vamos a poner atención a esta ilustración. Voy a hacer una ilustración, espero me dé a entender, voy a tratar de ser específico, porque es un ejemplo para entender cosas espirituales. Así como Jesús usaba parábolas, voy a usar un ejemplo de algo terrenal para llevar lo espiritual a un sentido un poquito más sencillo.
Por un momento imaginemos, escúchenme bien, imaginemos como si el corazón de Dios fuera un corazón de acero. No estoy hablando de dureza, o sea, no pensemos en eso, nada más síganme en la ilustración. Solamente imaginemos el corazón de Dios es como si fuera acero, como si fuera un metal. Y nuestro corazón es como si fuera de madera. Ahora miren esos dos elementos, el corazón de Dios es como acero y el de nosotros es de madera. Ahora, ¿cuál sería el efecto al unir el corazón de Dios, que es de acero, y nuestro corazón, que es de madera? ¿Qué efecto surgiría? Bueno, la respuesta es ningún efecto. Son elementos que no tienen ninguna combinación o no tienen ningún efecto natural. Bueno, el nuevo nacimiento consiste en que Dios nos ha dado, metafóricamente, un corazón de imán. No sé si usted sabe lo que es un imán. Un imán es un mineral, una piedra, que tiene por naturaleza, vamos a decir, el efecto de que cuando lo pegamos a algo que es, por ejemplo, de hierro, no sé si tenga algo por aquí para hacer una ilustración, no tengo. Pero bueno, esa es la idea. Imaginemos cómo el imán, creo que me entiende, se pega de los metales. Inmediatamente usted ve en sus refrigeradores, ahí ponen lo que le llaman en inglés magnets, imanes, y usted sabe que todo lo que es metal, ¿verdad?, lo atrae, de inmediato se pega. Bueno, ¿cuál sería el efecto si unimos, ahora después de nacer de nuevo, con un corazón, claro, metafóricamente, con un corazón así como el imán? ¿Qué efecto tendría si lo unimos al corazón de Dios, que es de acero? Bueno, el efecto sería que ambos se unirían con facilidad y se quedarían pegados por su naturaleza, porque el imán y el hierro se llevan, o sea, hay una atracción. Bueno, antes de seguir en el ejemplo, notemos que la caída, lo que el pecado hizo, y sigo con la metáfora, con la ilustración, lo que el pecado hizo fue que cambió nuestro corazón de imán y lo convirtió en un corazón de madera. Y por eso es que la madera no se pega con el hierro, no hay forma de que se pegue a menos que sea clavado. Bueno, en este mismo ejemplo, ¿qué pasa? Escúcheme bien, ya nacimos de nuevo, Dios nos dio ese corazón de imán y ya tenemos una relación, podemos estar juntos. Pero ¿qué sucede cuando ese imán que se adhiere al metal, al acero, qué pasa si volteamos en su lado opuesto ese imán y tratamos de pegarlo? No sé si cuando usted era niño jugó con imanes, ¿verdad? Y a mí me encantaba porque me gustaba ponerlo por debajo de la mesa y hacer creer como que estaba haciendo magia con las cucharas y los tenedores, y movía el imán por debajo de la mesa y en la superficie el tenedor se movía, pero obviamente era porque tenía un pedazo de imán debajo de la mesa. Bueno, yo recuerdo que cuando me encontraba con imanes, hay juguetes y, por ejemplo, los radios de antes traían detrás de las bocinas un pedazo de imán, y cuando desalvábamos los radios viejos le sacábamos el imán. Pues resulta que cuando el imán es puesto de frente, se pega. Pero si volteamos el imán, hay un sentido opuesto. Es decir, en vez de atracción, escúcheme bien, en vez de atracción, lo que hay es como que se empujan el uno al otro. Y usted trata de pegarlos y ni siquiera pegarlos puede. ¿Por qué? Porque hay un efecto contrario a la atracción. Sencillamente no es, en este caso, como la madera, que sencillamente no pega, pero no tiene ninguna fuerza que lo aleja. Fíjense, escuche bien lo que estoy diciendo. Usted toma un pedazo de madera y un acero y usted lo pega sin problema. Pero si usted toma un imán y lo voltea y lo pone detrás de otro opuesto, hay como una fuerza que se empujan hacia afuera. Bueno, el imán por naturaleza tiene un efecto diferente. Al voltearse en sentido opuesto, comienzan a sentir como que los están empujando hacia afuera, como que una fuerza central lo está sacando hacia afuera. Si los voltea, se pega. Bueno, este ejemplo, nos da vamos a decir, nos habla de que la tendencia del corazón caído del ser humano, por naturaleza, nos aleja de Dios. El pecado es como ese imán que está inverso, está de manera opuesta y no puede adherirse al hierro. ¿Por qué? Porque el pecado causa en el corazón de las personas
un impulso en sentido opuesto para que no nos acerquemos a Dios. Bueno, por ejemplo, vamos a Gálatas capítulo 5. Pablo dice algo que muchas veces lo hemos leído, bastantes veces, pero lo que Pablo está diciendo tiene un sentido más espiritual y profundo de lo que sencillamente podemos leer en la superficie del texto. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 7. Fíjense aquí lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas 5, versículo 17. Dice, porque el deseo, fíjense, esa palabra deseo habla de la voluntad, de la decisión que tomamos, ¿verdad? El deseo es una fuerza en el corazón de cada persona. No sé si usted puede, de repente usted quiere darle algo a alguien que no quiere y no es el deseo, entonces lo que hace es que lo rechaza. Pero cuando tenemos deseo de algo, ese deseo controla todo nuestro ser. Cuando miramos algo y lo anhelamos con gran, ¿verdad? Vamos a decir, ímpetu, el deseo mueve todo nuestro ser. Entonces el deseo es un poder y no debemos de ignorar eso. El deseo es algo que arrastra, que llama, rechaza también. Cuando deseamos las cosas del mundo, rechazamos a Dios. Cuando amamos a Dios, rechazamos las cosas del mundo. Y aquí Pablo dice el deseo de la carne, o sea, de la condición caída, dice, es contraria al espíritu. Es como ese imán inverso que no pega, ¿verdad? Cuando el imán está cara a cara, se pega solo. Incluso usted tiene que casi hacer fuerzas para que no se le pegue. Pero si lo voltea, tiene que hacer fuerza para pegar y no se pega. Cuando usted le hace ese efecto, se mueve, pero no llega a pegarse, porque es un polo opuesto. Dice, y el del espíritu es contrario a la carne. El deseo de la carne es contrario al espíritu. El deseo del espíritu es contrario a la carne. Dice, y estos se oponen entre sí. Fíjense, entre sí hay una oposición. El pecado en el corazón, no importa que seamos cristianos nacidos de nuevo, en el corazón caído no podemos agradar a Dios. El corazón caído odia a Dios, detesta a Dios, rechaza a Dios por el pecado. Entonces, por eso es que tenemos ahora una doble naturaleza. Pablo mismo en el mismo Gálatas dice, andad en el Espíritu, en el verso 16, y no satisfagáis, no le des la rienda suelta, no le permitas al deseo de tu carne que te gobierne. Dice el texto, continuando en el 5:17 de Gálatas, dice, estos se oponen, la carne y el Espíritu, dice, para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, aquí vemos ya una explicación de por qué cuando vamos a orar comienza una lucha espiritual en el instante que nos ponemos ya sea de rodillas o en el momento que vamos a orar al Señor. En ese momento comenzamos a tener luchas espirituales. ¿Por qué? Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contrario a la carne. Y no sé si le pasa a ustedes, pero los primeros 20, 10, 15, media hora de oración son una lucha de querer pararse. Y luego pasa un tiempo y luego entramos en esa conexión, esa intimidad o comunión con Dios y llega un momento que ya no nos queremos levantar de la oración. Pero al principio, iniciar siempre es una lucha. Siempre será una lucha. Otro ejemplo lo vemos el mismo apóstol Pablo en el libro de Efesios. Utiliza un ejemplo en Efesios 2, si usted quiere ponga una marca allá, y utiliza la palabra corriente. Y la palabra corriente habla de un poder seductor que arrastra a la gente para hacer la voluntad de Satanás. Esa es la idea del texto. La corriente de Efesios 2 figurativamente se está refiriendo a un poder seductor que arrastra a las personas o las conlleva, las seduce para que hagan lo que Satanás quiere. Ahora bien, aquí nos damos cuenta de algo. Efesios 2 nos habla de tres partes, ¿verdad? Que estábamos siendo gobernados por ellas, la carne, el mundo y Satanás. Y nos damos cuenta que se parece a lo que Santiago dice, que cuando una actitud del corazón sale con celos, envidia, perversidad, dice que es animal, es carnal y es diabólica. Entonces, el apóstol Pablo entiende, así como el apóstol Juan, el apóstol Pedro
Santiago, todos entienden aquí la lucha espiritual, lo que significa. Y en Efesios 2, verso 1, dice el texto, y Él, aquí Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delito y pecado. Dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Ahora, nosotros como creyentes de Jesucristo, para poder vivir una vida efectiva y sana en el Señor, debemos de vivir una vida de resistencia de la carne, de resistencia del mundo y resistencia de Satanás. Cada día debemos de resistir a eso. Pero aquí es donde viene el punto de la oración. Si no tenemos un estilo de vida de oración y un estilo de vida en la palabra, no podremos ni tendremos ni la capacidad, ni el deseo, ni la voluntad de vivir en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es en la palabra, cuando estudiamos la palabra, es la que nos instruye para ir contra corriente. Escuche esto, no entenderíamos lo que significa andar contra corriente a menos que andemos en la palabra. Es la palabra que va a darnos el discernimiento de cómo podemos ir contra la corriente. Y aunque la palabra te puede decir no robes, no mates, no mientas, también hay áreas el viernes pasado pudimos ver esos puntos acerca del discernimiento del bien y del mal. Y es cuando caminamos en la palabra que distinguimos cuando vamos contra corriente. Bueno, la instrucción es una cosa, ok, la palabra te dice no vayas por aquí, tienes que ir por allá. Pero una vez nos damos la vuelta, ahora necesitamos el poder espiritual, la capacidad para ir contra corriente. Y eso lo encontramos en la oración. Entonces ahí encontramos el poder para ir contra corriente. Bueno, nos damos cuenta de que el verso 1, ya leímos, este texto de Efesios 1 nos habla de que estábamos muertos en delito y pecado. Antes estábamos muertos en el sentido de que no teníamos la capacidad de ir contra corriente. No podíamos resistir el poder seductor del mundo, ni mucho menos el de Satanás. En el verso 2 entendemos que nuestras luchas que librábamos cada día antes radican en lo espiritual. Ya leímos Efesios que dice que no tenemos lucha con carne y sangre. Entonces, si vemos el consejo de Pablo en Efesios 6, que nos manda a poner toda la armadura, ya nos dio una definición, ya nos dio una descripción del ejército satánico, demoníaco que nos persigue cada día. Dice por eso el texto, por tanto, al entender quién es nuestro enemigo, ya nuestra lucha no es con los seres humanos. Ya no nos peleamos los unos con los otros. Y ahí es donde vamos entrando en la madurez y en el entendimiento de cómo debemos vivir. Pero vemos aquí que todo esto se origina en lo que no vemos visiblemente. Y por esto es tan importante y vital la oración para poder enfrentar y resistir los poderes del pecado y de las tinieblas. Bueno, el verso 2 de Efesios 2 dice, aquí en los cuales se está conectando a la muerte, a la vida muerta que teníamos antes sin Cristo. Dice, anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad? Antes de Cristo. Y luego viene la palabra, siguiendo la corriente de este mundo. Aquí seguir, fíjense que, porque hay una diferencia entre ser encadenado y que te arrastren con las cadenas, a que te presenten que el poder seductor de Satanás y del mundo te arrastre por medio de tu deseo. Y usted preguntaría, ¿cuál es la diferencia de ser arrastrado por cadenas y ser arrastrado por seducción? El punto aquí es que cuando somos arrastrados, pensando, ¿verdad?, en esclavitud, por cadenas, literalmente estamos en nuestra mente, en nuestro corazón, fuerzas, queremos ir contrario a donde nos están jalando las cadenas. Estamos peleando con las cadenas porque no queremos ser arrastrados. En el caso de la seducción es diferente, porque la seducción nos convence de que eso que nos está arrastrando es conveniente, de que eso que nos está arrastrando es deleitoso, es placentero, trae gozo, trae paz. Ese es el engaño. Entonces, no solamente estamos siendo arrastrados por la seducción, estamos de acuerdo con la seducción. Y es solamente en la oración, mis amados, que encontramos el sentido correcto en el corazón de no amar aquello con lo que Satanás nos arrastra. Es importante esto,
Porque cuando aquí dice que en otro tiempo íbamos detrás de la corriente del mundo, cuando usted le pregunta a un no creyente si va detrás de la corriente de Satanás, no te va a decir, sí, yo sé. No lo saben, no, porque la palabra dice que estábamos en tinieblas, muertos en delito y pecado. Y luego dice, esa corriente que se mueve en una dirección, me acuerdo del proverbio que dice, hay caminos que al hombre le parecen, aparentemente le parecen recto, pero su final, después que llega a su destino, es de muerte. Así como el joven necio de Proverbios 7. Bueno, eso me recuerda mucho porque la corriente de Satanás tiene un destino. Luego dice el texto, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y aquí hay muchas palabras metafóricas que la debo explicar porque no se entienden a simple vista. Aquí, conforme la corriente, conforme la potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Pero potestad del aire lo podemos entender como el poder seductor, y usa la palabra aire porque es un espíritu. La palabra espíritu se utiliza en la Biblia como la palabra neuma, de donde viene la palabra neumático, porque se infla o tiene vida con aire. Cuando Jesús le habla a Nicodemo, le dice, el viento viene y va y nadie ni lo ve, ¿verdad? Nada más lo siente, ve su efecto, no sabe de dónde viene y a dónde va. Dice, así es el que nace de nuevo. O sea, el efecto de cuando nacemos de nuevo es como cuando viene un viento, cuál es el espíritu, no nos damos cuenta, pero vemos el efecto. El viento no se ve, pero podemos ver un papelito volando y por el papelito decimos, eso es el viento que está pasando, pero es invisible. Satanás opera de la misma manera. Satanás es como el viento, que nada más vemos el efecto. Pero ¿cuántos de nosotros queremos ver el efecto del engaño de Satanás? Ningunos. No queremos ver el resultado de obedecerle a Satanás porque será catastrófico. Es decir, la palabra quiere que aprendamos a discernir los efectos, la seducción de Satanás que llega al corazón para que no caigamos en el engaño y no tener que ver los efectos de Satanás y sus engaños. Queremos ver los efectos del Espíritu Santo y sus frutos. Eso sí queremos ver. Bueno, aquí vemos que dice que esa corriente dice que opera, ¿verdad?, a través de un poder seductor que no se ve. Y luego dice, el espíritu, ahí está la conexión, potestad del aire, y luego dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En quién opera Satanás? En los que desobedecen la palabra de Dios. Y por esa razón, cuando vemos estos textos, debemos de tomarlo muy en serio, porque 2 Corintios dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Y Hebreos 3 dice que los incrédulos son los desobedientes. Al no creer, no obedecen. Dice el verso 3, dice, entre los cuales, es decir, porque aquí Pablo no se está jactando de que él es mejor, sino Pablo dice, yo también estuve ahí. Como yo puedo decir, yo también, si alguno me ve que no es creyente, yo también estuve en el mundo, también fui arrastrado por Satanás, también igual. Aquí el apóstol Pablo dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne, y éramos por naturaleza, era la condición anterior, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo aquí era hijo de ira, como éramos todos hasta que conocimos a Cristo. Bueno, ¿por qué es tan importante la oración? Bueno, Pablo en este verso de Efesios nos enseña algo importante. ¿Cómo vencemos el deseo? Bueno, cuando alguno desea algo, usted analícelo. Cuando usted, por ejemplo, quizás vaya a la tienda o vea algo o se antoje de algo, se va a dar cuenta de que hay un gran ímpetu moviéndolo a tomar esa decisión. Porque cuando el deseo está totalmente inclinado, forma un impulso en el corazón que nos conlleva, si no tenemos dominio propio, a hacer cosas que a veces terminamos no queriendo. Al principio se ve como algo atractivo, pero luego terminamos arrepintiéndonos de eso que hicimos, como el joven del Proverbio 7, se encontró con esta mujer, y a mí me encanta leer ese proverbio porque nos da con lujo de detalle cómo el pecado te va llevando paso a paso.
Y los primeros pasos hacia el pecado son de colores, son dulces, son maravillosos, deleitosos. Y el mismo Proverbios 7, 22, 23 dice, hasta que la saeta atraviesa su corazón y se da cuenta que iba camino a la muerte. Pero es muy tarde. Entonces, ¿por qué es tan importante la oración? Bueno, 3 puntos aquí a identificar. La oración es importante porque debilitamos nuestro ego. ¿Para qué? ¿Por qué es importante la oración? Debilita nuestro ego. Pastor, ¿por qué es tan importante debilitar nuestro propio ego? La palabra ego es la palabra griega yo, ¿verdad? Y tiene el sentido, o lo que estoy dando a entender es morir al yo. Lo que Jesús dijo, niégate a ti, toma tu cruz, sígueme. Cuando tú quieras hacer algo conforme a tu voluntad, Jesús te dice, niégate. Cuando te duela esa negación, crucifica tu carne, es decir, abraza el dolor. Y cada vez que tu voluntad te quiera llevar hacia ese lugar, Jesús te dice, sígueme a mí. Y por eso es que la oración nos fortalece. Acuérdense que cuando Jesús estaba en Getsemaní, estaba orando pidiéndole al Padre que si no había otra forma de enfrentar el sufrimiento que le esperaba. Bueno, pregunto, ¿Jesús quería ir a la cruz? Jesús quería agradar al Padre. Póngalo de esa manera. Jesús quería con todo su corazón agradar al Padre. Cuando Jesús llama a Pedro, le dice, Pedro, el Espíritu vendrá a tu vida y te llevará donde tú no quieres. Entonces, ¿qué sucede? El ego, el yo interno, el corazón caído, siempre será como ese imán opuesto. Siempre se dará la vuelta y le dará la espalda a Dios. Siempre. Pero el Espíritu Santo, el cual es quien infunde en nosotros el poder, el dunamis, para ir a favor o en dirección a Dios, pero solamente opera cuando nosotros decidimos negarnos al yo. Entonces la oración ayuda a debilitar ese ímpetu cuando queremos hacer nuestra voluntad. Solamente mire los niños cuando usted le dice que no. Cómo se ponen rojos, cómo quieren brincar, cómo se enojan. Es el ego, no tiene edad. El ego no tiene edad, ni es joven, ni es viejo, ni es adulto. Es el ego. Es el corazón impetuoso que quiere hacer su voluntad por causa del pecado que Satanás le ofreció a Eva y a Adán. Punto 2, ¿por qué es tan importante la oración? Porque fortalecemos nuestro espíritu. ¿A qué me refiero? Cada día, como creyentes, debemos de ir creciendo en la fuerza espiritual y debilitando la carne. Colosenses 3 dice, hacer morir lo terrenal. Ese es el ego. Lo terrenal aquí habla del corazón que quiere gloria, fama, aplausos, salud, dinero, riquezas, todo lo que este mundo ofrece. Cuando te niegas a eso, te va a doler porque el ego va en ímpetu en dirección a eso. Bueno, en la oración crecemos en recibir el poder de Dios a través de su Espíritu. Nos capacita para vencer ese yo interno que quiere gobernarse. Punto 3, ¿por qué es tan importante la oración? Resistimos al diablo. ¿Cómo pudo Jesús en Getsemaní? En este caso no debilitar su ego, pero sí quería, vamos a decir, le pidió al Padre, Padre, no hay otra forma, pero no se haga como yo, sino como tú. Jesús se sometió al Padre, hizo su voluntad. Vemos que Jesús fue fortalecido y allí mismo resistió al diablo. Entonces nos damos cuenta que Jesús abrazó la cruz, obviamente, y antes de ir a esa prueba tan grande que nuestro Señor enfrentó por nuestros pecados para salvación de nosotros, la oración fue su fortaleza, su medio de capacidad. Bueno, Jesús nos enseña que antes de él salir a ministrar a las personas, primero se apartaba, dice la palabra, a un tiro de piedra se iba, buscando fuerza, dirección y poder de Dios. Aunque era Dios mismo, vivió humanamente dependiente del Espíritu y su palabra, y por eso oraba. Vivió como un humano, ¿verdad? Pero hizo todo lo que un cristiano debía hacer. Vamos a ver un ejemplo en Mateo 26, 41. Mateo 26, verso 41.
Este versículo de Mateo 26, Jesús está en Getsemaní y le dice a sus discípulos, velen conmigo, ¿verdad? Velen conmigo porque me ha llegado la hora. Y en Mateo 26:41 hay dos palabras importantes, velad y orad. Velad y orad. Dice, para que no entréis o para que no caigas o no, perdón, no cedas a la tentación. Para que no cedas a la tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y vencer. Dice, pero la carne es débil. ¿Qué está diciendo? Bueno, el espíritu cuando nacemos de nuevo está siempre presto para hacer lo que Dios dice. Pero ese espíritu está dentro de nosotros, el cual tenemos un cuerpo. Y para poder mover este cuerpo, escucha bien, en dirección a la voluntad de Dios, tenemos que orar, pedir fuerzas, pedirle a Dios capacidad, que nos espiritualmente nos ayude para mover este cuerpo de muerte, como Pablo dice, e ir en acorde al espíritu que Dios nos ha dado, en dirección a la guía del Espíritu Santo que mora con nosotros. Aquí vemos estas dos palabras, velad y orad. La palabra velar significa despiertos, significa vigilancia espiritual. Y aquí Jesús nos está diciendo, mis hermanos, que es algo que yo veo a cristianos despistadísimos, que en todo tiempo debemos de tener un lente espiritual como una atalaya. Miren, nunca sabemos cuándo viene el ataque, nunca sabemos cuándo llegan las pruebas. Nunca sabemos cuándo viene la sorpresa de la mala noticia. Por esa razón, Pablo dijo, tienen que vivir con la armadura puesta. Y la armadura puesta habla de que andamos forrados, figurativamente estoy hablando, de la palabra. Pienso bíblicamente, dependo de la Biblia para vivir, consulto la Biblia en mis decisiones, me guardo en ella, la guardo en mi corazón, la palabra rodeándome. Ya estudiamos eso en los domingos pasados. Entonces, cuando yo ando caminando en la palabra, estoy en la torre y estoy como atalaya y puedo ver al enemigo cuando viene de lejos y puedo discernir y inmediatamente enfrentar y resistir. Por eso la palabra velar aquí es vigilancia espiritual. Sobrios, Pedro utiliza la palabra estar sobrios y velar. Y sobrios habla de que mantengamos nuestros sentidos llenos de la palabra. Que seamos gobernados en ojos, en palabras, en nuestros oídos, todo por la palabra, para poder distinguir la corriente del enemigo, la seducción satánica. Hermanos, Satanás se nos presenta como amigo, como vecino, como familia, hasta como el mismo Dios nos habla. O sea, quiere que creamos que es Dios hablando. Y esto habla de mantenernos vigilantes ante un posible ataque o algún posible pecado que puede entrar en nuestros corazones. Hebreos 12 nos dice que el pecado nos asedia. Y esa palabra asediar significa cercar, es decir, rodear por todos lados en todo tiempo. Y el pecado anda en todo momento asediándonos. Y no podríamos enfrentar algo que no vemos. Pero si estamos en la palabra, escúcheme bien, en la palabra podremos distinguir el pecado, identificarlo es la palabra. Y en la oración estamos siempre pidiéndole a Dios fuerza para enfrentarlo. Acuérdense que el pecado viene en forma de deseo. El pecado no te habla, el pecado no es de colores, el pecado es de deseos. Viene a ti, toca tu puerta y te habla. Es un deseo con pensamiento. Ese deseo trae información. David, acuéstate con Betsabé. ¿Cómo lo vas a hacer? Mata a su esposo, escóndelo, no se lo diga a nadie y nadie se va a dar cuenta. Ese es el pecado. Y nos damos cuenta que en la oración Dios nos da la capacidad de enfrentar el pecado, muchas veces distinguir el pecado antes que llegue. Bueno, es a través de la palabra y la oración que únicamente podremos vencer la carne, el mundo y Satanás. Miren, el mundo, mis amados, no seamos ingenuos. Cada vez más encuentra formas, maneras, métodos, soluciones para aliviar el efecto que causa el pecado. Miren, cuando el pecado causa depresión, y me explico por qué digo eso, no estoy diciendo que el que está en depresión le vino la depresión por pecado, es posible, pero no siempre. Pero cuando el pecado causa, estoy hablando del pecado general, causa depresión en las personas, ya el mundo te tiene una pastilla y un calmante
para controlar tu depresión. No me imagino los salmistas que no encontraban farmacia en ese tiempo. Pues no me estoy burlando aquí, lo que estoy hablando es con un sentido intencional de que muchas veces hay quienes sufren de depresión y hay dos errores y le hablo a aquellos que sufren de depresión. Dije anteriormente que la oración no es un medio para que Dios me quite el problema. Muchas veces en la oración Dios te va a quitar el problema, pero muchas veces en la oración Dios va a atravesar el problema contigo. A veces no te va a quitar la depresión, pero si te mantienes en oración la vas a atravesar y vas a ser madurado, fortalecido y vas a entender el propósito y verás resultados de la oración. Dios tiene un propósito por qué no se lleva nuestras luchas. Hay algo que Dios está haciendo. Y Santiago dice que nos gocemos porque hay un fruto después de las pruebas. Y si no estamos confiando en Dios, porque a veces nos desanimamos porque no nos da Dios lo que le pedimos en oración. Y la oración, repito, no es un medio para que Dios haga lo que yo le pido. No, es para que yo me alinee al propósito eterno y redentor de Dios y soberano, que con el fin de todo siempre será en mi propio beneficio al final. No lo entiendo en el momento, pero al final digo, qué bueno que Dios hizo eso. Bueno, o cuando viene, por ejemplo, vamos a decir la ansiedad, el mundo tiene también una respuesta y un alivio y una solución. Viene la ansiedad, ¿verdad?, el cual es familia de la depresión también. ¿Y qué hacemos? Acudimos a comidas y hoy en día la mayoría de las comidas son adictivas y nos hacen más y más adictos a ellas. O cuando llega la preocupación y el estrés, cuando la palabra ya nos enseña en Mateo 6, no os afanéis. Encontramos tecnología para entretenernos en vez de correr a Dios en oración. ¿Saben por qué el cristiano ora cada vez menos y menos? Por la confusión y en la manera que ve la oración. Vuelvo a repetir, la oración no es un medio para que Dios se lleve mi situación. Mayormente la oración es para atravesarla con Dios, para poder atravesarla porque en ese proceso hay planes que Dios va a cumplir. Y muchas veces buscamos segundos, es decir, opciones alternativas fuera de Dios y nos salimos del propósito y sufrimos en vano. Como Pablo dice, me temo que haya sufrido en vano. Sin duda alguna, esta es la razón principal por qué orar es una lucha para muchos. Orar ha sido y será una batalla grande para el cristiano hasta el fin de sus días. Cuando vamos en oración, estamos primeramente luchando no con el mundo y Satanás, sino con nuestro propio ego que no quiere orar. Aquí vemos que en la oración debilitamos el ego, fortalecemos nuestro espíritu y resistimos a Satanás. Miren, la oración es el lugar de humillación. Veámoslo de esa manera. Es en la oración que podemos humillar el yo y hacer la voluntad de Dios. Porque algunos dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Sí, pero no es nada más una decisión. También está involucrado una necesidad de capacidad espiritual, porque aunque hemos dicho seguiré al Señor, necesitamos poder espiritual. Jesús le dijo a sus discípulos, y ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a dar poder. Cuando ustedes al nacer de nuevo reciban mi Espíritu, Él los va a capacitar y va a infundir el poder y la capacidad correcta para que no solamente vayan contra su voluntad, sino que también puedan dar su vida por mí. Y por eso vemos la historia cómo nos enseña cómo fue que mataron a cada uno de los apóstoles, cómo murieron. Y si no, podemos leer el libro de Hebreos, que habla de que por la fe muchos fueron aserrados, muchos fueron perseguidos, muchos fueron matados, corriendo de aquí para allá. Dice la palabra, el cual la tierra no era digna de tenerlos presente aquí. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo porque en la oración comentaba que es el lugar de humillación, es donde subyugamos la carne, es donde exaltamos el señorío de Cristo y menguamos. Y cuando nos humillamos ante el Señor, mis hermanos, Él nos exalta, el cual nos ayuda a vencer la tentación de pecado y los ataques de Satanás. ¿Cómo sabemos todo esto? Pastor, ¿cómo sabe usted eso? Me lo reveló el Señor, ¿no?
Santiago 4 lo dice, Santiago 4, verso 7. Vamos allá. El capítulo 4 de Santiago se podría sacar casi una serie solamente de ese capítulo, nada más hasta el verso 10, del 1 al 10. Porque hay tanto allí, tanto que nos faltaría toda una serie para explicarlo. Y aquí un punto importante acerca de la oración, y quiero ir y vamos a ver más adelante el modelo de la oración, la actitud del corazón en la oración y el resultado de la oración. Porque todos queremos ver resultados en la oración, ¿verdad? Muchos tienen la idea supersticiosa de que cuando vamos delante del Señor, o vamos a ver una luz, o vamos a escuchar una voz audible, o algo va a pasar de manera instantánea. Ahora, esas tres cosas que dije, perdón, esas tres cosas que dije, es posible. No dije que es imposible, pero no son el medio o la motivación que nos animan a orar. No debe ser. Entonces, cuando no vemos esa luz celestial, cuando no escuchamos esa voz con estruendo divino, o cuando no vemos resultados instantáneos, muchos se desaniman y se le va cada vez más el deseo de orar. Pero algo que a mí, en lo personal, me ha sucedido a través de los pocos años que tengo con el Señor, es que antes, y esto lo he compartido, antes yo oraba porque tenía que orar porque era cristiano. Pero llegó un momento en mi vida caminando con el Señor que la oración no era algo como que me sentía obligado. La oración era casi mi oxígeno. Y no casi literalmente mi oxígeno. Donde la oración ha sido ese medio donde yo no puedo predicar, preparar los temas, servir a Dios, amar a mi esposa, perdonar, vivir esta vida sin la oración. Y ya no es algo que me tienen que decir ora, es que no puedo avanzar sin orar. Es algo me he hecho tan dependiente, tengo que crecer más, debo de orar más, pero he llegado a ese punto donde entiendo que la oración es mi oxígeno espiritual, es donde encuentro el alivio, la fuerza, la dirección, la gracia, etc. Y yo les comparto esto porque muchos quizás se desaniman en la oración porque no ven que está pasando nada. Y muchas veces la oración podemos decir, Señor, dame esto, quizás tú le pides algo a Dios, que lo quieres con todo tu ser, y quizás Dios lo que te mande es la satisfacción por ello, aunque no te dé lo que le pediste. Y muchas veces podemos recibir la plenitud de Dios, y quizás no la petición de aquello terrenal que le pediste. Quizás no te dará esa casa grande, pero a lo mejor te dará conformidad en tu casita pequeña, ¿verdad? De zinc, donde a lo mejor tiene una gotera de agua, quién sabe. Pero allí puedes decir, yo tengo paz aquí vive el Señor. Y esa es la parte donde a veces ignoramos. Amén. Santiago 4, versículo 7. Fíjense lo que dice el apóstol Santiago. Por aquí el polen, mis amados, nos tienen llenos de alergia. Yo que soy sin polen alérgico y ahora con polen, imagínense. Ando aquí que ni puedo casi ni respirar. Pero bueno, Dios es bueno. Santiago 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Ahora, ¿cuál es la manera más efectiva, vamos a decir, de resistir los ataques de Satanás? Es vivir una vida de sumisión ante Dios. Dice luego el texto, y huirá de vosotros. Primero nos sometemos a Dios. La palabra someteos es la palabra griega que significa estar bajo algo que tiene mucho peso. Pero no porque algo nos cayó encima, sino porque hemos decidido ponernos debajo de algo que tiene peso. Y aquí la idea es estar bajo la sumisión de Dios. Someter es la palabra sumisión. Y someteos no solamente es nada más quedarnos ahí, pero someternos a Dios en todo. Corazón, mente, alma, cuerpo, fuerza, todo. Eso significa someternos. Vivir en una vida de obediencia a Dios, podemos resistir al diablo. Cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, y yo he pedido que tu fe no falte, es decir,
que si Pedro confiaba en Jesús, el Señor les daría la fe, en ese sentido la capacidad de soportar los ataques de Satanás. ¿Y dónde vemos esa fe por la cual Jesús oró? Sí, Pedro falló, pero no se alejó del Señor. En otras palabras, lo negó por ser humano e imperfecto, pero no lo negó porque no lo quería. Judas no le interesaba a Jesús, le interesaba lo que Jesús tenía, el dinero. Entonces Pedro amaba a Jesús, y por eso vemos que podemos fallarle a Dios, pecar amando a Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Pecar amando a Dios? Sí, podemos fallar. Podemos, en una buena intención humana, claro, sin que sea la voluntad de Dios, creer que lo estamos haciendo para su gloria y podemos fallarle. Bueno, cuando Pedro le dice a Jesús, mi vida doy por ti, lo dijo de manera sincera. Lo que pasa es que también en esa sinceridad iba cargada de orgullo, porque ya Jesús le dijo, no van a poder. En ese sentido no confiaron en Jesús. Jesús le dijo, todos me van a dejar. Bueno, todos lo dejaron, incluyendo Pedro. Entonces, Pedro amaba a Jesús, y en la oración de Jesús acerca de lo que iba a enfrentar, los mandó a orar a ellos. Les dijo, oren, pero no iban a poder, porque no tenían el Espíritu, no era el momento de ellos, era el momento de Jesús. Y luego dice el verso 8, acercaos a Dios. Primero dice sométanse, y luego dice acérquense. Cuando nos sometemos a Dios, estamos hablando de someternos a su palabra. Cuando nos acercamos a Dios, ya está hablando de la oración, buscar a Dios ahora. Dice, y Él se acercará. Ahora, esa cercanía, mis amados, no la confundamos con los sentimientos humanos. Es decir, si no siento a Dios, si no veo a Dios, si no hago a Dios, no seamos tomasinos cuando estamos orando. Orémosle a Dios sabiendo que Él está ahí. Ya prometió en Mateo 28, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. El hecho de que no lo sintamos a Dios no significa que no está ahí. Entonces por eso cuando nos acercamos en oración, Dios mira la actitud del corazón. Ya vimos en una de las tres, hablamos de la oración, el modelo y la actitud, y luego vimos también el propósito. Pero en la número 2, la actitud, aquí Santiago va a hablar un poco de la actitud de cómo oramos. Y comienza aquí a hablar de confesión. Límpiese las manos, dice limpiar las manos, dice y vosotros los de doble ánimo. Y doble ánimo habla de un cristiano que busca a Dios a veces y no busca a Dios a veces. Es decir, es lo mismo. Uno que busca a Dios cuando le sale o cuando así como que va y viene. De repente está, de repente no está. Y por eso dice, purifiquen su corazón los de doble ánimo. Porque aquí purificar significa que aquel deseo que te está haciendo alejarte de Dios, que limpies eso, fuera. Nada más el deseo que te atrae a Dios, el espiritual. Y luego el verso 9 nos va a hablar de una, y está todo en imperativo, fíjense, están como mandamientos lo que vamos a leer. Nos está hablando de que cuando busquemos a Dios, vamos a experimentar una angustia interna, un dolor en oración, vamos a sentir todo eso, es normal. Es tan normal que el texto lo pone como mandamiento, lo pone en imperativo, lo vamos a leer ahora. Significa que al buscar a Dios vendrá una angustia, un dolor, unas luchas espirituales, un peso, un cansancio, batalla, vamos a comenzar a pelear espiritualmente ahí. Pero vamos a ver qué es eso. Verso 9, dice, afligíos y lamentad y llorad. Y lo primero que aquí Santiago se está refiriendo es que todo aquello que produzca deleite terrenal, lo pongamos a un lado para poder buscar el deleite en Dios. Miren, anteriormente hablaba de las pastillas, hablaba de los tratamientos, de la comida, hablaba de la tecnología como un medio que muchos acuden antes de ir primero donde Dios. Y siempre enfatizo de que ni la tecnología, ni la comida, ni los medicamentos según el doctor y Dios son malos siempre y cuando tengamos a Dios por encima de todo. Hace unos días, viendo algunos documentales de comida, ¿verdad? Escuchaba a una mujer cristiana que incluso hasta escribió un libro. Ella
habló de el ayuno, ayunar, todo lo que trae deleite para encontrar deleite en Jesús, ¿verdad? Ella más o menos, así no se llama el libro, pero ella habló en ese sentido. Y cuando ella hablaba me llegaba a la mente lo que dice Santiago. Santiago nos manda a llorar, a afligirnos, a lamentarnos, pero no nos está mandando a que lo hagamos. No, está diciendo que cuando nos neguemos a aquellos deleites para buscar a Jesús, vamos a sentir todo esto. Lo puso como imperativo porque es algo que va a pasar natural. Y por eso dice, vuestra risa se convierte en lloro. Vuestra risa, dice, o sea, donde ustedes buscan el deleite, donde ustedes encuentran su gozo, pónganlo a un lado y búsquenme en oración. Dice el verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso que buscábamos en los deleites temporales y terrenales, lo encontraremos en el Señor, en la oración. Pero esto no va a pasar como una experiencia, un experimento. Le vamos a probar hoy en la noche, vamos a orar por 5 horas a ver qué pasa. Dios ve tu corazón y sabe que no es la actitud correcta. La oración, no nos acercamos en oración para sentir cosas bonitas o maripositas o ver luz celestial, nada de eso. Satanás te puede dar todo eso, el mundo te lo puede ofrecer, tú lo puedes adquirir. Pero la voluntad de Dios en tu corazón, pensemos en eso antes de terminar, que el Espíritu produzca esa sensibilidad de hacer las cosas que Dios quiere, de reconocer humildemente de que no tenemos la tendencia de querer hacer la voluntad de Dios y pedirle a Dios, Señor, pon eso en mi corazón. Eso es una razón por qué orar. Señor, ayúdame, mi Dios, a permanecer aquí contigo, a depender de la oración, de ti, claro, pero a través de la oración, de tu palabra, Señor. Y pedirle las cosas, por eso Efesios dice, oren en el Espíritu, pídale las cosas bíblicas, las cosas que contribuyen con la madurez espiritual, con la gloria de Dios y el favor de los demás, según el propósito de Dios. Eso lo encontramos en oración. Y la lista de orar, hermanos, es larga, es larga. Dentro de la introducción de esta serie, hablé un poquito de la oración y las peticiones que podemos tener. Y quiero volver a repetirlo para que no se nos olvide, hermanos. La oración no es un medio para que el Señor quite de nosotros aquello que nos estorba. La oración mayormente es un medio para atravesar eso que nos está estorbando, angustiando, trayendo tribulación, dolor, etc. Entonces vamos a estar viendo a través de estas próximas 3 enseñanzas que vamos a ver, el modelo, la actitud y el propósito de la oración. Vamos a estar viendo allí muchos puntos que nos van a ayudar. Y aquí podemos concluir diciendo que debemos de tener un estilo de vida de oración para poder enfrentar lo que viene, para poder enfrentar aquellas cosas, para poder estar de pie ante las cosas que vamos a enfrentar. Así que vamos a terminar con una oración y pedirle a Dios que todo lo que hemos aprendido en esta mañana se quede bien grabado en nosotros y podamos comenzar a caminar, si no es que ya lo tenemos, en un estilo de vida de oración. Oramos. Maravilloso Dios, Padre Celestial, gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Gracias por darnos esta palabra, esta enseñanza, Señor, especialmente en estos tiempos, que nos ayudan, Señor, a encontrar refugio, a encontrar fortaleza, a encontrar, Señor, un techo donde nos cobijas, a encontrar el hueco de tu mano, al abrigo de ti, Señor, el cual eres el Altísimo, así como dice el Salmo. Habitar debajo del Todopoderoso, traer nuestras cargas a ti, Señor, encontrar salida, defensa, dirección, pedir sabiduría. Son tantas cosas que nos mueven a ir y estar en oración constante. Tu palabra dice orar sin cesar y nos habla de una actitud, un estilo de vida de oración. Ayúdanos, Señor, a entender y llevar eso a cabo, Padre. Y aunque no veamos en el momento resultados, seguiremos creciendo en nuestro tiempo de oración, en nuestra actitud de oración, en el modelo de cómo oramos, qué pedimos. Todo eso pedimos, Padre, que lo podamos cubrir en estas enseñanzas. Y todo esto ciertamente, Señor, te lo pedimos confiados en que tú lo harás en el nombre maravilloso de Jesús.
Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias una vez más por conectarse con nosotros. Le pedimos que sigan adelante compartiendo las enseñanzas. Sigan orando por nosotros. Todavía no hemos abierto nuestra iglesia local. Estamos esperando por algunos permisos de la ciudad legales. Y le pedimos que oren por nosotros para poder congregarnos de manera local. Así que les amamos en Cristo. Pase bonito el resto del domingo y que Dios les bendiga.